Era jueves, esa calma de entre semana donde nada parece inusual, donde la mente está a medio camino del fin de semana y el cuerpo solo pide un momento de quietud. Acababa de volver del gimnasio, dejé las llaves en el cuenco de cerámica junto a la puerta y estaba a medio cortar una manzana cuando ella entró. Juliet. No llevaba nada llamativo. Solo un vestido gris pizarra, una chaqueta echada descuidadamente sobre un hombro, tacones que repiqueteaban como signos de puntuación contra el suelo. ¿Pero su rostro? Su rostro era diferente. No tenía expresión. Eso lo empeoraba. Sin ira. Sin tristeza. Solo una decisión fría. Dejó un sobremanila grueso en la encimera de la cocina como si estuviera entregando un menú, luego me miró y dijo, he heredado $10 millones. Quiero el divorcio. Sal de aquí esta noche. Eso fue todo. Ni una pausa. Ni un atisbo de vacilación. Solo la frase, como una guillotina. De verdad pensé que la había oído mal. Esperé el remate. Quizás una risa seca. Una broma cruel, incluso. Algo que sugiriera que no lo estaba perdiendo todo en el desayuno. Pero no se rió. Se quedó allí, con los brazos cruzados, como si me acabara de entregar la carta de despido. Parpadeé. Lo siento. ¿Qué? Ya me oíste, dijo. Ya recibí mi herencia. Ya no hay necesidad de fingir. Ya terminé. Quiero recuperar mi espacio. Quiero recuperar mi vida. Apreté la mandíbula involuntariamente. No fueron solo las palabras, sino la facilidad con la que las pronunció. 7 años de matrimonio. Cenas cocinadas. Noches abrazadas después de pesadillas. Estrategias de negocios que me quedé despierto ayudándola a construir. Todo descartado como un borrador no deseado. Miré el sobre. Tenía mi nombre escrito en negrita. No había letra manuscrita. Eso me lo dijo todo. Ella no había escrito esto. Lo había preparado. Planeado de antemano. Quizás durante semanas. Quizás más. Lo abrí lentamente, y el papel me cortó la punta del dedo al sacar los documentos. Un corte de papel, pero sentí que lo había sangrado todo. Dentro estaban los papeles del divorcio. Una lista limpia de condiciones. Ella se quedaría con la casa. Los coches. Las obras de arte. Las cuentas. Me quedé con lo que había traído, que, según su declaración, era mínimo. Solté un suspiro lento. No era ira. No era tristeza. Era la incredulidad que se te incrusta en los huesos. Entonces lo oí. Pasos. Pesados. Intencionales. Me giré y los vi allí de pie, sus hermanos gemelos. Troy y Mason. 2 hombres que siempre hacían algo con una sonrisa burlona. Se asomaron a la puerta de la cocina como matones de una película mala, con los brazos cruzados, irradiando una petulancia como colonia barata. Ya no te necesita, murmuró Troy con una sonrisa torcida. No respondí. Lo miré un momento y luego volví a mirarla. Ni siquiera se inmutó. No lo corrigió. No suavizó el golpe. Simplemente se mantuvo firme. Esto fue coordinado. Ya lo veía. No fue una decisión improvisada. Se tardó semanas, quizá meses. Esperó hasta que el dinero llegara a su cuenta. Hasta que pudo rodearse de refuerzos. Y entonces dio su pequeño golpe. Me aparté del mostrador y me pasé la mano por el pelo. Así que ya está. Pregunté. ¿Tú cobras, y yo me vuelvo desechable? Ladeó la cabeza como si intentara entender por qué seguía ahí parada. Ya no te quiero. Hace mucho que no te quiero. Me quedé porque tenía que hacerlo. Ahora ya no. La cosa es que, si ella hubiera llorado, me habría derrumbado. Si hubiera gritado, quizá habría luchado. Pero era fría. Calculadora. Desprendido. Y me di cuenta de que la mujer que tenía frente a mí no era la persona con la que me casé. O tal vez sí lo era. Quizás simplemente me negué a verlo. Mi mano aún sangraba levemente por el corte de papel.
Me lo limpié con una servilleta y asentí lentamente. Está bien. Dije en voz baja. Si eso es lo que quieres. Ella asintió una vez, como una reina que concede una salida. Vete antes de la cena. Pasé junto a ella, sin mirar atrás. Todavía no. No mientras me estuvieran observando. Subí las escaleras y entré en la habitación que una vez compartimos. Ya me sentía extraño. Al abrir el armario, vi huecos y cosas que faltaban. Mis gemelos. Mi tableta. Una foto enmarcada de mi difunta madre. Desaparecida. Se había estado preparando para esto. Probablemente tenía un montón de excusas preparadas si no me había dado cuenta antes. Pero no lo hice. Porque confiaba en ella. Abrí mi maleta y empecé a empacar. No mucho. Solo lo esencial. El traje que me regaló mi padre. Mi viejo reloj. Guardé el pasaporte bajo llave. Me moví con un propósito, doblando cada camisa con el mismo cuidado que se le da a los recuerdos. No a la ropa. Podía oírlos abajo. Hablando. Riendo. El sonido me revolvió el estómago. Tomé mi teléfono y abrí la app del banco. Las cuentas conjuntas ya eran inaccesibles. Mi nombre desapareció. Así de fácil. Sonreí. No por humor. Sino porque me di cuenta de algo. Pensaron que este era mi fin. Pero no tenían ni idea de quién era yo en realidad. Cuando por fin cerré la cremallera de mi mochila y eché un último vistazo a la habitación, no sentí pena. Sentí que estaba concentrado. Bajé lentamente las escaleras, con la maleta a cuestas. Juliet estaba en la cocina, sirviendo vino. ¡Qué descaro! Un brindis por la traición. No levantó la vista al pasar. Sus hermanos lo hicieron. Troy ladeó la cabeza, esperando claramente alguna reacción. Una última palabra. Pero no le di nada. Salí por la puerta principal y me detuve en el porche. Luego me volví y le dije, tranquilo como el acero. Se arrepentirán de esto. Todos ustedes. Se rieron. Eso estuvo bien. Déjalos reír. No se reirían por mucho tiempo. No después de lo que había planeado. Ni una sola vez les recordé exactamente a quién habían subestimado. Porque este no era el final. No. Este fue el principio. No había llegado ni a la mitad del camino de entrada cuando oí su voz cortar el aire como un cristal. Oye. Esa bolsa se queda. Me detuve. Mis dedos se apretaron con más fuerza alrededor del asa de la maleta. La única maleta que había logrado empacar con algo de dignidad. Me giré ligeramente. No del todo. Solo lo suficiente para verla salir furiosa por la puerta principal, descalza, con la furia en la mirada y la copa de vino aún en la mano. Esto es cosa mía. Dije con la mayor calma posible. Ropa que compré con mi propio dinero. El reloj que me dejó mi padre, fotos de mi infancia. Julieta levantó la mano como si la hubiera insultado. Todo en esta casa está a mi nombre. Todo. Y si te llevas algo, será un robo. La miré con incredulidad. ¿De verdad quieres hacer esto aquí? ¿Delante de tus vecinos? No lo dudó. Me da igual quien esté mirando. No puedes quitarme nada. Fue entonces cuando los oí de nuevo, a Troy y a Mason, con pasos retumbando por la terraza detrás de ella, como si hubieran estado esperando el momento de saltar. Aparecieron a la vista, uno a cada lado, como dos guardias de seguridad rencorosos y con demasiado tiempo libre. No la oíste, dijo Troy, cruzándose de brazos. Suelta la bolsa. No lo hagan más difícil de lo que tiene que ser, añadió Mason. Miré a uno y a otro. Tenían complexión de roble, pero hablaban como adolescentes intentando parecer duros. Una parte de mí quería reír. Otra parte quería estallar, pero me quedé quieto. Años de tragarme cosas por el bien de la paz me habían entrenado bien. No me voy sin mis cosas, repetí. Puedes echarme, pero no me iré como un perro callejero. Fue entonces cuando ocurrió. Troy se movió primero. Ni siquiera vi el puño.
Solo sentí un tirón ardiente en el cuero cabelludo cuando me agarró un puñado de pelo y me tiró la cabeza hacia atrás. La maleta se me cayó de la mano con un golpe sordo en la pasarela. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Mason estaba a mi lado, con un brazo alrededor de mi torso y el otro golpeándome el hombro. Me retorcí, grité, intenté soltarme, pero no se detuvieron. Me arrastraron por las escaleras de la entrada como si no pesara nada. Mi espalda golpeaba con fuerza cada escalón, rozando la piedra, y mis brazos se agitaban intentando agarrar algo. Oí el sonido de la tela al rasgarse. ¿Mi camisa? ¿Mi orgullo? No lo sabía. Detrás de ellos, Juliet gritaba, «¡Sáquenlo de aquí!». Me tiraron como una bolsa de basura a la grava al final del camino de entrada. Caí al suelo con un crujido horrible, de esos que te avisan de que algo te va a doler al día siguiente. Me quedé quieto un momento. No por miedo, sino porque sabía que si me levantaba demasiado rápido, podría perder el control. Y no podía permitirme hacer eso. No ahora. No delante de ellos. Me limpié el labio. Sangre. Una línea fina y definida. Me puse de pie. Lentamente. En silencio. Mason sonrió con suficiencia. Qué suerte que no llamamos a la policía. Troy se apoyó en la barandilla del porche como si acabara de hacer ejercicio. ¿De verdad creíste que te retendría después de cobrar el cheque? Julieta se quedó en la puerta, con los brazos cruzados y la cara de piedra. Esta casa nunca fue tuya, dijo. Esta vida nunca fue tuya. No respondí. Solo la miré un segundo largo y completo. No a su maquillaje ni a su cabello, ni a la costosa túnica que llevaba como armadura. Miré la parte que no controlaba. Sus ojos. Había un destello allí. No es arrepentimiento. No es tristeza. Sino miedo. Miedo de no estar rota. De que tal vez solo estuviera, callada. Me agaché, recogí mi maleta, ahora sucia y llena de suciedad, y giré la muñeca para mirar el reloj. Sigue funcionando. Bien. Volví a mirarlos a los tres. Estos supuestos gigantes y su pequeño castillo, y dijeron con el tono más tranquilo que he usado, se arrepentirán de esto. Todos ustedes. Mason se rió como si fuera el chiste. Sí. ¿Vas a demandarnos? ¿Llorar ante un juez? Por favor. No tienes nada. Solo estás enfadado porque por fin te descubrió. Sonreí. Una sonrisa de verdad esta vez. De esas que no te llegan a los ojos. No estoy enojada, dije. Estoy completamente despierta. Julieta se estremeció. Solo un poco. Pero lo vi. Ella me conocía mejor que ellos. Sabía que no era de los que gritaban. No era un luchador. Era un constructor. Una agenda. Y me acababa de dar algo que no había tenido en años. Un motivo. Me di la vuelta y me alejé. Lentamente. Sin cojear. No corro. Solo camino. Mis pies están firmes. Mi mente se aceleraba. Cada paso que daba era otro clavo en el ataúd de la vida que ella creía haber terminado. Cada paso era una promesa. Porque esto es lo que nadie te dice. Cuando alguien te lo quita todo, dejas de tener miedo a la pérdida. Empiezas a ver con claridad. Recuerdas quién eres. Y yo lo recordé. Recordé cada noche que pasé aprendiendo a programar mientras ella dormía. Cada reunión con inversores a la que fui fingiendo ser solo consultor. Cada acción que compré con diferentes nombres. Cada documento que presenté que ella nunca se molestó en leer. Este no fue el final de mi historia. Esta fue la chispa. Pensaron que echarme de casa sería el clímax. Pero era solo el comienzo del primer capítulo. Pensaban que no me quedaba nada. Pero se les había olvidado algo. La construí. Y podría volver a construirla. Esta vez, sin ella. Esta vez mejor. Más inteligente. Más fuerte. Y cuando lo hiciera, no gritaría. No tocaría. Simplemente aparecería. Y lo sabrían.
Sabrían que arrastraron al hombre equivocado por esas escaleras. Y que todo aquello de lo que se rieron ese día se quemaría en silencio. La primera noche en el exterior, me alojé en un hotel. Un hotel tranquilo a las afueras, con poca luz y alfombras desgastadas, nada ostentoso. Solo un lugar con una cama, un escritorio y silencio. Eso era todo lo que necesitaba. Silencio. Es curioso cómo, después de que alguien intenta destruirte, lo primero que extrañas es la paz. Ni venganza. Ni poder. Solo paz. Me senté en el borde de la cama un buen rato, mirando la pared. Todavía me dolía el cuerpo por haberme maltratado como a una muñeca de trapo, tenía los labios hinchados y el cuero cabelludo sensible. ¿Pero por dentro? Por dentro, sentía algo que no había sentido en años. Quietud. Como cuando aguantas la respiración bajo el agua y finalmente sales a la superficie. Creyeron que me habían echado, que me habían dejado sin nada. Pero lo que no entendían, lo que Julieta nunca se molestó en preguntar, era quién era yo realmente antes de entrar en su mundo. Me conoció cuando estaba callada, como le gustaba decir. Fácil de mantener. Un hombre al que no le importaba pasar desapercibido. Ella solía presumir de que yo no ocupaba espacio. Lo que nunca me preguntó fue por qué no lo hacía. Porque ya había pasado por esa parte de la vida. El foco. El riesgo. El caos. Y me alejé de todo. Por la paz. Para simplificar. Para ella. Yo era Arlen Rivers. No soy el esposo que me ayudaba con los libros. No soy el hombre que trabajaba en tecnología. Fui cofundador de Zephyrtech. Desarrollamos sistemas de ciberseguridad de grado militar. Nuestro software protegió datos de gobiernos, hospitales e incluso programas espaciales. Lo vendimos hace 5 años, discretamente. Dividí el trato limpiamente. Tomé mi pago de $18 con 20 céntimos millones y desaparecí del círculo de noticias. Porque quería construir una vida sin cámaras ni reuniones paranoicas. Quería un hogar. Una mujer en la que pudiera creer. Y por un tiempo, pensé que Julieta era esa mujer. Ella nunca lo supo. Nunca quiso saberlo. Le gustaba la versión de mí que usaba vaqueros y hacía tortillas los domingos. Le contó a la gente que yo trabajaba como freelance. Y la dejé. Fue más fácil. Que sea el centro de atención. Que su padre crea que fue él quien la inspiró a lanzar su propia marca. Que sus hermanos bromearan sobre lo bien que manejaba las herramientas. Les dejé pensar que era pequeño. ¿Por qué? Porque no me importaba si pensaban que era poderoso. Me importaba si ella pensaba que era bueno. Resultó que eso no fue suficiente. Ahora, sentado en esa habitación de hotel con poca luz, con una bolsa de ropa y un labio sangrante, ya no estaba resentido. Ya ni siquiera estaba enojado. Estaba despierto. Abrí mi portátil. Todavía lo tenía. Sigue limpio. Sigue rápido. Inicié sesión en uno de mis servidores de respaldo y accedí a una serie de archivos cifrados que no había tocado en años. Allí estaban. Carteras. Activos. Holdings. No me quedé de brazos cruzados tras vender Zephyrtech. Invertí. Inteligentemente. Diversamente. Internacionalmente. Bienes raíces. Energía limpia. Inteligencia artificial. La mayor parte en fideicomisos que no llevaban mi nombre. ¿Mi verdadero patrimonio neto? Cerca de $27 millones. Sin contar los terrenos que poseía en Utah ni los derechos de licencia que adquirí discretamente a través de mi empresa fantasma, Tundra Holdings. Julieta no sabía nada de esto. Porque nunca preguntó. Nunca se dio cuenta de que los viajes que hacía para trabajos de programación eran en realidad reuniones con gestores de fondos de cobertura. Nunca cuestionó el correo anodino que recibí de la isla de Mano, las Islas Caimán. Pensaba que era básico. Y se lo permití. Porque creía que el amor no necesitaba currículums. Es culpa mía. Revisé la lista de propiedades, cuentas y empresas que había mantenido en secreto. Nada ostentoso, solo limpio y aislado. No era el hombre más rico del mundo,
Pero tampoco era el tonto arruinado que creían haber tirado a la basura. Habían provocado al oso. Y ahora el oso estaba completamente despierto. Hice una lista. No fue dramática, solo viñetas escritas en una aplicación de notas. ¿Pero cada nombre de esa lista? Se habían reído de mí. Se habían burlado de mí. Me habían tocado sin mi consentimiento. Intentaron borrarme. Juliet. Troya. Mason. No les gritaría. No los amenazaría. Empezaría a tirar de los hilos. Silenciosamente. Uno por uno. Saqué mi teléfono y llamé a un nombre que no había marcado en 3 años, Drayton Wells. Un viejo amigo. Abogado inmobiliario. Inteligente, meticuloso, y me debía una. Y mucho. Contestó al segundo timbre. Arlen. Ya es hora, dije. Silencio al otro lado. Entonces, ¿hablas en serio? Totalmente en serio. Dime dónde nos vemos. A la mañana siguiente, estaba sentado frente a él en su oficina, con los papeles esparcidos sobre la mesa de caoba. Parpadeó al verlos activos. ¿No tienen ni idea de que eres tú? Ninguna. Maldita sea. Solo sonreí. Empecemos con la herencia de Montgomery. Arqueó una ceja. De su familia. No es completamente suya. Todavía no. Hojeó los documentos escaneados que le entregué. Una escritura de fideicomiso. Una estipulación conjunta del plan sucesorio del abuelo Montgomery. ¿Aparece usted aquí como cofideicomisario? En caso de separación legal o divorcio, sí. Los hermanos de Julieta están construyendo en el terreno. Asentí. Con permisos basados en transferencias incompletas. El terreno técnicamente pertenece a una sociedad de responsabilidad limitada inactiva, que ahora controlo. Se rió suavemente, negando con la cabeza. Eres el lobo más educado que he conocido. No, dije. Ya me cansé de que me subestimen. Presentamos la orden judicial esa misma tarde. Tardaría unos días en procesarse. Pero cuando el sheriff apareciera en esa puerta, recordarían quién era yo. Y lo más importante, se darían cuenta de que nunca me conocieron. Lo que pasa con la traición es que no solo te quiebra. Te agudiza. Si lo permites. La mayoría de la gente arremete, rompe lazos, hace berrinches. Yo no soy así. No exploto. Me recalibra. Y cuando entré en la oficina de Drayton esa mañana después de salir del hotel, ya estaba metido en un juego que ellos no sabían que estábamos jugando. Drayton se recostó en su silla, mirando los viejos documentos de la herencia como si fueran un tesoro enterrado. Tocó la pantalla con una sonrisa. ¿De verdad no saben nada de esto? No. Sigues figurando como cofideicomisario en el Montgomery Trust. ¡Qué locura! Asentí. Su abuelo y yo teníamos una relación distinta. Todos los jueves cenábamos. A él le gustaba hablar de trabajo. Filosofía. Legado. No confiaba en sus nietos. ¿Y Julieta? La amaba, pero no respetaba su criterio. Drayton rió entre dientes. Y ahora esos nietos están destrozando su casa de huéspedes para construir un salón de billar. En terrenos que no han sido transferidos correctamente. Lo que nos da ventaja. Me miró con esa misma sonrisa lenta y cautelosa que le vi en la universidad cuando hackeamos el cortafuegos del campus, solo por diversión. Estás pensando a largo plazo. Yo solo estoy restableciendo el equilibrio. En cuestión de horas, completamos la documentación. Limpio, tranquilo, sin anuncio. Una orden judicial para detener la construcción en la finca Montgomery, basada en la incertidumbre sobre la propiedad y una disputa pendiente con un cofideicomisario. Tardaría unos días en procesarse. Perfecto. Eso me dio tiempo para preparar la siguiente pieza. Salí de la oficina de Drayton y caminé 2 cuadras hasta un lugar que no había visitado en más de un año. Un almacén al este de la ciudad. Dentro, enterrados bajo equipos viejos y cajas de datos archivados, estaban los archivos que necesitaba. Juliet solía burlarse de mí por ser paranoico.
siempre guardando copias impresas de documentos legales. Ahora todo está en línea, decía. Claro. Pero los cortafuegos se pueden hackear. El papel es silencioso. Y en estas cajas, tenía copias de transferencias offshore, sociedades sin voto y escrituras de bienes raíces. Todo bajo nombres que ella desconocía. Pasé las 2 noches siguientes revisándolo todo. Las contraseñas antiguas seguían funcionando. Los fideicomisos estaban intactos. Las empresas fantasma estaban intactas. Fue como despertar una máquina vieja. Lento al principio, pero letal una vez en marcha. Mi primer movimiento financiero fue sutil. Desvié dividendos de una de mis inversiones europeas, un modesto grupo inmobiliario en Lisboa, directamente a una cuenta local recién abierta bajo un nuevo alias. Luego hice algo aún más sencillo. Compré un servidor de alta potencia para uso doméstico y lo entregué en una oficina privada que acababa de alquilar con otro nombre. Estaba reconstruyendo el laboratorio. Y no estaba solo. Drayton no fue la única persona a la que contacté. Llamé a Dahlia Ward, abogada litigante corporativa y estratega financiera que una vez me ayudó a cerrar una adquisición fraudulenta antes de que Juliet y yo nos conociéramos. No habíamos hablado en 5 años. Pero cuando se enteró de lo sucedido, me dijo, dime dónde tengo que ir y qué ponerme. 2 días después, estaba en mi oficina con un traje azul marino, tacones que resonaban con autoridad y una mirada ardiente. ¿De verdad te sacó del pelo?, preguntó mientras tomábamos café. Sí. Bien, dijo. Dejando su taza. Entonces no tiene ni idea de lo que viene. Trabajamos sin parar. Le expliqué todo, mis posesiones, sus activos conocidos, la compañía. Dahlia sonrió al revisarlo. Vas a ganar esta guerra en silencio. Ese es el punto. Días después, se aprobó la orden judicial del patrimonio de Montgomery. El sheriff la entregó en persona. No estuve allí para verlo, pero Drayton me contó lo sucedido. Los obreros ya habían empezado a demoler el tejado de la casa de huéspedes. Troy y Mason estaban afuera riéndose del diseño de un jacuzzi cuando la patrulla entró en el largo camino de grava. En cuanto se entregó el sobre, todo se detuvo. Se quitaron los cascos. Se apagaron las herramientas eléctricas. Camiones de trabajo salieron marcha atrás de la propiedad como si se retiraran de la escena de un crimen. Los gemelos discutieron con el agente. Gritaron. Se puso serio. Afirmó ignorancia. Pero al diputado no le interesaba el drama. Simplemente señaló el sello oficial y dijo, esta estructura ya no está autorizada para modificaciones hasta que se aclare la propiedad en el tribunal. Propiedad. Una palabra que nunca habían cuestionado. Una palabra que asumieron como su derecho de nacimiento. Julieta me llamó esa noche. Esperaba el contestador automático, pero esta vez usó un tono diferente. Menos arrogancia. Más confusión. Tú estás detrás de esto, ¿verdad? Dijo ella. No te hagas el tonto, Arlen. El sheriff se presentó en la finca de mi familia. Casi arrestan a mis hermanos. Estás intentando arruinarnos. La dejé hablar. La dejé que agotara su energía. Entonces hablé con calma. Nunca preguntaste cómo nos llevábamos tu abuelo y yo. Nunca te preguntaste por qué siempre me servía el vino primero en la cena. No solo le caía bien, Julieta. Confiaba en mí. Más que en tus hermanos. Quizás incluso más de lo que él confiaba en ti. Su silencio fue como interferencias en la línea. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. No me ofreces nada, dije. Pero pronto tendrás noticias de mi abogado. Colgué la llamada antes de que pudiera responder. Al día siguiente, recibí una notificación. Los abogados de la familia Montgomery habían convocado una reunión de emergencia. El patrimonio estaba congelado. A sus hermanos se les prohibió oficialmente realizar más renovaciones o transacciones hasta que se resolviera la disputa fiduciaria. El nombre de Julieta estaba ahora enredado en documentos judiciales. Y esto era solo el principio. Habían pinchado al oso. Ahora el oso tenía garras. Y yo solo estaba calentando. Para cuando la orden judicial congeló el patrimonio,
las grietas ya empezaban a notarse. No estaba sentado en un trono, riendo triunfalmente. Estaba en mi escritorio, en una pequeña oficina alquilada, con un café frío, viendo cómo el castillo de naipes se derrumbaba. ¿Y lo mejor? Ni siquiera había tocado la estructura. Simplemente saqué el pasador que, sin darse cuenta, la sujetaba. Los hermanos de Julieta habían empezado a construir la casa de huéspedes semanas antes de que se les pagara la herencia. Excesivamente confiados, arrogantes y tontos. Asumieron que la tierra se transferiría sin problemas a Julieta. Asumieron que yo no estaría en el panorama lo suficiente como para importar. Se equivocaron en ambos aspectos. Ahora se enfrentaban a acciones legales del Departamento de Planificación Local por construcción no autorizada en una propiedad en disputa. Los contratistas amenazaban con demandarlos por incumplimiento de contrato. Las tarifas de alquiler de equipos se acumulaban. ¿Y la renovación? Fracasada. Fue un efecto dominó. Y yo estaba sentado, dejando que la gravedad hiciera su trabajo. Dalia me envió un mensaje. La audiencia de sucesión está confirmada. Llaman a Julieta. Sonreí con sorna. Tendría que comparecer ante un juez y responder por la cláusula que su familia pasó por alto, una cláusula oculta en el testamento del abuelo Montgomery. Una línea escondida en la letra pequeña. En caso de disolución del matrimonio, las responsabilidades de cofideicomisario y la propiedad parcial recaen en el cónyuge supérstite. Yo. Todavía recuerdo el día que encontré esa cláusula. Juliet y yo éramos recién casados, y su abuelo me invitó a su casa del lago a una cena privada. Solos los dos. Me dio un vaso de whisky y dijo, Juliet es inteligente, pero no siempre sabia. ¿Y tú? Tú eres estable. Manténla con los pies en la tierra. Pensé que era un cumplido. Ahora me di cuenta de que era una advertencia. La audiencia de sucesión se celebró en un edificio de piedra del centro. No fui en persona. No me hacía falta. Dalia se encargó de todo. Acabo de observar las consecuencias desde la distancia. Según su informe, Juliet entró con un traje gris perla y un perfume desafiante. Pensó que sería una formalidad rutinaria, algo que podría manejar con unas palabras cortantes y un abogado contratado. Entonces Dalia se levantó y presentó la cláusula. Los jueces arquearon las cejas. La sala quedó en silencio. El abogado de Julieta le susurró algo. Y por primera vez en años, perdió la compostura en público. Salió hecha una furia durante el recreo, me contó Dalia. Murmuró algo sobre que nunca fuiste lo suficientemente importante como para figurar en el testamento. Me reí a carcajadas. ¿De verdad no lo sabía? No tenía ni idea. No sobre las cenas, el fideicomiso ni sobre que su abuelo me mantuviera al tanto. Dalia hizo una pausa antes de continuar. Me preguntó cómo sabías de la cláusula. Arqueé una ceja. ¿Y qué dijiste? Le dije la verdad. Que te lo habías ganado. Que no necesitabas espiar, solo leer. Esa misma tarde, Julieta llamó. Otra vez. Pero esta vez, su tono no era de enojo. Era tenso. Desgastado. Como quien intenta controlar una cuerda que se le escapa de las manos. ¿Qué quieres, Arlen?, preguntó en voz baja. Guardé silencio un instante, dejando la pregunta en el aire. Porque sabía que no era realmente una pregunta. Era una rendición. Un reconocimiento tácito de que su imperio cuidadosamente construido empezaba a tambalearse. No quiero nada, dije. Solo reclamo lo que siempre fue mío. La tierra no es tuya. Nunca fue solo tuyo. Pensaste que sería demasiado pasivo para contraatacar. Una pausa. Entonces, le gustabas mucho, ¿verdad? Me respetaba, respondí. Hay una diferencia. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. No por mezquindad, sino porque sabía que necesitaba silencio más que respuestas. El silencio es donde nace el arrepentimiento. Unos días después, Mason apareció frente a la oficina. Lo vi a través de la puerta de cristal, con una camisa demasiado ajustada y una sonrisa falsa. Llamó, esperó y volvió a llamar con más fuerza.
Abrí la puerta a medias. ¿Qué atrevido has venido? Mira, hombre, dijo, rascándose la mandíbula. Empezamos con mal pie. ¿Te refieres a la parte donde tú y tu hermano me arrastraron por las escaleras? Se movió un poco. Fue un malentendido. La cosa se puso tensa. ¿Mucho? Julieta ha estado nerviosa últimamente, continuó, con la voz transformada en la de un vendedor que intenta cerrar un trato. Conseguiste tu pequeña victoria con la herencia. No le demos más importancia. Me hice a un lado, dejándole ver la pizarra en mi pared, llena de diagramas, cronogramas y notas de casos. Su expresión cambió. ¿Qué es todo eso? Investigación, dije simplemente. Preparación. ¿Para qué? Lo miré fijamente a los ojos. Por todo lo demás. Se fue rápidamente. Sabía que el mensaje había sido entregado. El apellido Montgomery ya no era intocable. Y el hombre al que trataban como cómplice no iba a callarse. En cuestión de una semana, empezaron a circular rumores en sus círculos empresariales. Algo sobre una demanda pendiente. Problemas con la herencia. Bienes inmuebles congelados. Los inversores se asustaron. Un proyecto de renovación de lujo vinculado al nombre Montgomery se suspendió. Una de las marcas de cuidado de la piel que apoyaba públicamente a Juliet, una influencer, la retiró discretamente de una campaña. No hizo falta mucho. Solo unos susurros en los oídos adecuados. La verdad justa para que la gente cuestionara el resto. No tuve que destruir su marca. Ella lo hacía sola. Solo me aseguré de que el foco de atención siguiera brillando. Y mientras estaba sentado en mi oficina una noche, viendo llegar los correos electrónicos, escuchando el rumor creciente y viendo cómo se tambaleaba el imperio, me di cuenta de algo importante. La venganza no se trata de rabia. Se trata de precisión. Y acababan de descubrir el precio de subestimar a un hombre que una vez construyó una empresa tecnológica desde cero, renunció a millones por la paz, y ahora regresaba por justicia con una calculadora, un contrato y una calma serena e inquebrantable. El castillo de naipes había empezado a tambalearse. Y yo ni siquiera había explotado. Julieta fue meticulosa. Debo admitirlo. Después de echarme, actuó rápido, demasiado rápido. Congeló nuestras cuentas bancarias conjuntas antes de que se secara la tinta de los papeles del divorcio, cambió las contraseñas de todos los servicios de streaming, eliminó mi nombre del seguro médico, canceló la membresía del gimnasio que llevaba 6 años usando e incluso revocó la tarjeta de crédito que usaba para la compra. Creía que me había dejado completamente despojado, como si solo fuera un marido dependiente al que podía desenchufar como a un cargador de teléfono. Lo que no sabía, lo que nunca se molestó en saber, era que nunca necesité su dinero para sobrevivir. Llevaba 5 años dirigiendo Tundra Holdings. Nunca me preguntó qué era. Tundra era un negocio discreto, oculto a simple vista, un holding creado a través de un bufete de abogados en Delaware, con un nombre fiduciario y sin ninguna marca personal. Gracias a Tundra, adquirí 3 pequeñas patentes tecnológicas, un par de condominios frente al mar en Ghana y algo mucho más valioso, su marca, Juliet Montgomery Signature Collection. Años atrás, incluso antes de que lanzara la empresa, era solo una mujer con un sueño y un cuaderno de bocetos. Una noche, vino a mí, con una copa de vino en la mano, pidiéndome ayuda para registrar el nombre de su empresa. No tenía ni idea de por dónde empezar. Así que me encargué. Conseguí el nombre. Pagué las tasas. Presenté las marcas. Me prometió que las transferiríamos a su nombre cuando todo empezara. Nunca lo hicimos. No porque intentara atraparla. Simplemente lo olvidé. La vida transcurría deprisa. Ella asumió que era suya, y no la corregí. Las regalías llegaban a través de Tundra. La licencia estaba en regla. Nadie la cuestionó. ¿Por qué lo harían? Yo solo era el marido en segundo plano. Hasta que me convirtió en su enemigo. Sentado en mi oficina, abrí el panel. Tundra Holdings, activo. Rentable. ¿Intacto? Nunca pensó en comprobarlo. Nunca se me ocurrió preguntar quién era el dueño del techo bajo su imperio. Entré en la carpeta del contrato y busqué el acuerdo de licencia.
Tundra Holdings cede la licencia de Juliet Montgomery Signature Collection a JMSC LLC para el uso de la marca y la monetización. Lo resalté. Hice clic en cancelar. Apareció una advertencia. Esto revocará todos los derechos de uso externo de esta marca. ¿Confirmado? Le di al sí. Así de simple, su marca no tenía derecho legal a usar su propio nombre. Las siguientes 48 horas transcurrieron rápidamente. Envié avisos oficiales de retirada a todos los distribuidores que vendían su línea de productos, minoristas, cajas de suscripción y cadenas de boutiques. Una carta de cese y desistimiento estándar alegando violación de marca registrada. Legal, quirúrgico, sin emociones. Luego esperé. No mucho. Día 2. Recibí mi primera llamada de uno de sus distribuidores. Hola. Acabamos de recibir un aviso legal sobre la marca registrada de la colección Juliet Montgomery. ¿Pueden confirmar que es correcto? Sí. El acuerdo de licencia ha sido revocado. ¿Deberíamos cambiar a una nueva identidad de marca? Por ahora no. Entendido. Retiraron sus anuncios antes del mediodía. Luego otra llamada. Y otra. Al final del día, su línea de cuidado de la piel había sido eliminada de 7 plataformas principales. Esa noche, me recosté en mi silla mientras mi teléfono sonaba. Buzón de voz. Julie. Le di al play. Arlen, ¿qué demonios hiciste? Acabo de recibir una llamada de Cynthia Delvita. Dijo que tu nombre está en un contrato. Me están retirando el inventario. ¿Qué pasa? Podía oír el pánico en su voz. Ya no era ira. Era miedo. Miedo de verdad. El que solo llega cuando te das cuenta de que has estado bailando sobre un precipicio y miras hacia abajo. No le devolví la llamada. No enseguida. Que sintiera el silencio. Que se siente en el espacio donde creía tener poder y ahora encuentra aire. Al tercer día, me envió un mensaje. Estás arruinando todo lo que construí. ¿Para qué? Venganza. Lo miré un rato. Luego respondí con una sola frase. No te llevarás nada de aquí, ¿recuerdas? No hubo respuesta. Ella lo sabía. Recordó aquella noche. El camino de entrada. Los gritos. Sus palabras, escupidas como veneno. No te llevarás nada de aquí. Lo había dicho como una reina despidiendo a un sirviente. Ahora esas mismas palabras habían regresado como un boomerang con una cuchilla. Más tarde esa noche, Dalia me llamó. Se reía. Llamó a mi oficina 3 veces. Y quiere negociar. Me recosté en la silla. Demasiado tarde. Me lo imaginaba. Usó la marca para borrarme. Se paró sobre ella como si la hubieran construido sin mis manos. Ahora sentirá lo que es perder algo que nunca le perteneció del todo. Está luchando, Arlen. Sus patrocinadores se están echando atrás. Los mayoristas están congelando los envíos. Y corre el rumor de que podría no tener legalmente su propia marca. La noticia corre como la pólvora. Bien. Nos quedamos en silencio un segundo, y luego Dalia añadió, te conozco desde hace mucho tiempo. Te he visto aceptar pérdidas y quedarte callada. Pero nunca te había visto así. Nunca tuve necesidad de ser así. Porque cuando lo das todo por la paz y alguien responde con la guerra, aprendes a luchar en silencio. No a puñetazos. No a gritos. Sino con documentos. Estrategia. Tiempo. Me echaron pensando que no tenía nada. Ahora no tenía nada que no llevara mi nombre. Revisé el registro de la marca de nuevo. Sigue siendo mío. Todavía activo. Todavía intocable. No me reí. No me regodeé. Solo tomé un sorbo de café y miré la pantalla. Desencadenaron la tormenta. Nunca imaginaron que la lluvia solo caería sobre ellos. Era solo cuestión de tiempo antes de que regresaran arrastrándose. Primero fue el silencio. Solo el silencio ensordecedor de un imperio en ruinas. Luego vino la ira. Amenazas, mensajes de voz,
correos electrónicos desesperados disfrazados de lenguaje legal. Pero no respondí. No tenía por qué hacerlo. Cuanto más fuerte hablaban, más poder tenía. El siguiente mensaje no era de Julieta. Era de Troy. El mismo hombre que me había tirado por las escaleras como si fuera basura. Ahora me enviaba un correo electrónico conciso solicitando una conversación seria y privada. Casi me reí. Pero acepté con mis condiciones. Un café público en el centro. Terreno neutral. Sin sombras donde esconderse. Llegué temprano y elegí un asiento frente a la entrada. Sin traje. Sin coche ostentoso. Solo vaqueros, una camisa oscura y la seguridad de un hombre que sabía que no tenía que gritar para hacerse oír. Llegaron 5 minutos tarde, Troy con un blazer ajustado, Mason con gafas de sol, dentro como un payaso, y Juliet entre ellos, sosteniendo su bolso como escudo. Ella no habló primero. Troy lo hizo. Agradecemos que se reúna con nosotros, dijo, intentando sonar tranquilo. Mason se inclinó. No hay necesidad de que las cosas empeoren. Arqueé una ceja. ¿Peor para quién? Ambos miraron a Julieta. Su máscara seguía puesta, con una postura perfecta y una expresión neutra. Pero sus ojos la delataban. Estaban vidriosos. Desigual. No estaba enojada ni agotada. Intentó hablar. Falló. Lo intenté de nuevo. No sabía que aún tenías acceso a la marca registrada. No preguntaste. Dije simplemente. Asumí. Creíste que era estúpida. Creíste que me daría la vuelta y desaparecería. No, dijo rápidamente. Supuse que nunca lo usarías en mi contra. Incliné la cabeza. ¿Por qué no? Silencio. Ella no tenía respuesta. Ninguno de ellos la tenía. Porque la verdad era simple, pensaban que era demasiado débil para defenderme. Que me iría como llegué, en silencio, invisible. Mason se aclaró la garganta. Mira, no estamos aquí para revivir viejas heridas. Bien, dije. Entonces hablemos de cómo vas a arreglar los nuevos. Juliet me miró un instante. Algo se quebró ahí. No toda la máscara. Solo una fina línea en la superficie. ¿Qué quieres, Arlen?, preguntó. Ahí estaba. La verdadera pregunta. El que llevaba semanas bailando a su alrededor. Me incliné lentamente hacia adelante. Sin agresividad. Solo lo suficiente para asegurarme de que cada palabra llegara. Quiero lo que intentaste robar. Lo que pretendiste que era solo tuyo. La tierra. La marca. La narrativa. Quiero que la verdad vuelva a mi nombre. Ese no es un término legal, dijo Mason. No es consejo legal, respondí. Es una condición. Troy frunció el ceño. Estás intentando arruinar a nuestra familia. Di un sorbo a mi bebida. No. Solo le estoy mostrando a la gente quién es realmente tu familia. La voz de Julieta bajó. ¿Qué haría falta para que esto se detuviera? ¿Para qué parara? La miré a los ojos. Tranquila. Directo. Una disculpa pública. Una que admita lo que hiciste. Uno que limpie mi nombre y confirme mi papel en todo lo que construiste. Eso es irrazonable. No, Mason, interrumpí. Lo irrazonable fue arrastrar a un hombre por el pelo por las escaleras delante de sus vecinos. Lo irrazonable fue congelar sus cuentas, difamarlo con amigos de la familia y reírse mientras borraban sus contribuciones. Troy se removió incómodo. Julieta tragó saliva con dificultad. Yo construí esa marca, susurró. Fue mi visión. Y nunca dije que no lo fuera. Pero presenté la marca. La protegí. Lo apoyé cuando no era más que un boceto y un sueño. Pagué por los prototipos. Negocié el primer contrato con proveedores que olvidaste leer. Nunca pedí crédito, Julieta, hasta que te volviste contra mí como si fuera una extraña. Silencio. Ese fue el momento en que sucedió. La máscara se quebró, esta vez por completo.
Parpadeó rápidamente, con los ojos húmedos y los labios ligeramente temblorosos. No del tipo exagerado. El verdadero. El que intentas ocultar en público cuando el peso de todo te golpea de golpe. No pensé que te defenderías, dijo en voz baja. Lo sé. Bajó la mirada y luego la apartó. El mundo a nuestro alrededor seguía su curso. El tintineo de los cubiertos, risas silenciosas, un niño riendo de fondo. Pero en esa mesa, solo éramos nosotros. Para gente sentada sobre los restos de la arrogancia y la presunción. Julieta metió la mano en su bolso y sacó un papel doblado. Lo dejó con cuidado sobre la mesa. No lo toqué. Es una declaración, dijo. No lo dice todo. Pero es un comienzo. Un reconocimiento público de su rol. Su responsabilidad. Su colaboración. Me quedé mirándolo. ¿Por qué ahora? Porque lo estoy perdiendo todo, susurró. Y no estás gritando. No te estás jactando. Solo estás ganando. Creo que esa parte fue la que más la lastimó. Que no volví con fuego. Que volví con hechos. Con estructura. Con precisión. Que no necesitaba humillarla para vencerla. Troy me miró. Si lo firma, ¿pararás? No, dije claramente. Pero lo consideraré el principio de un final. Un final civilizado. Mason puso los ojos en blanco. Esto es solo cuestión de orgullo. No, dije, levantándome del asiento. Se trata de justicia. Algo que sus familias nunca respetaron. Tomé el periódico y me fui sin decir nada más. Afuera, el sol calentaba. Mi corazón no latía aceleradamente. No me sudaban las palmas de las manos. No me sentí triunfante. Me sentí firme. Equilibrado. Por fin me había visto. No al marido fantasma. No al manitas con la laptop. No es el inversor invisible. Es el hombre. Es el constructor. El que intentaron borrar. ¿Y ahora que la máscara se había roto? No había manera de volver a ponérsela. La gente cree que la venganza es ruidosa. Se imaginan peleas a gritos. Enfrentamientos dramáticos. Quizás alguien lanzando un vaso al otro lado de la habitación. Pero he aprendido algo diferente. Algo más silencioso. La venganza, cuando se hace bien, no es un caos. Es control. No en los gritos. Sino en el silencio que sigue. No en la llama. Sino en las sombras que se extienden cuando le quitas la luz a alguien. Por eso compré el espacio publicitario. Una página completa en el Globe Times. La revista favorita de Juliet. En una entrevista, le dijo a un periodista que aparecer allí era su definición de legado. Enmarcó ese artículo en su oficina. Aún estaba colgado la última vez. El anuncio ocupaba toda la última página. Fondo blanco impecable. Texto centrado e imperdible en elegante fuente negra. Para la familia Montgomery. Gracias por mostrarme quién eres realmente. Te perdono. Pero nunca lo olvidaré. He seguido adelante. Más fuerte. Más agudo. Gratis. ¿Y debajo? El logo de mi nueva firma, Rivers Reclam Group. Una agencia de consultoría para cónyuges traicionados. Para cada hombre y mujer que alguna vez fueron rechazados, ignorados y a quienes se les dijo que no importaban, este era un lugar para reconstruir. En silencio. Con fuerza. No necesité echar sal en la herida. Simplemente le hice saber al mundo que seguía aquí. Seguía en pie. Y ahora ayudaba a otros a hacer lo mismo. El anuncio se publicó un domingo. Para el lunes, mi bandeja de entrada tenía más de 200 consultas. Para el miércoles, tuve mi primera clienta, una mujer del norte del estado. Su marido la echó de casa después de que ella lo costeara sus estudios de medicina. Lloró durante nuestra llamada de Zoom. Dijo que no quería venganza. Solo paz. Le dije que la paz era posible. Pero a veces, la paz requería cortafuegos, contabilidad forense y un abogado impasible.
Y yo sabía cuál era el equipo ideal para ella. Juliette, mientras tanto, se desmoronaba. La disculpa pública que ofreció en nuestra última reunión no solucionó las cosas. En realidad, no. Su marca, ya bajo escrutinio tras el fiasco de la marca registrada, se desplomó. Los minoristas que antes se jactaban de estar impulsados por la pasión de Juliette, ahora la eliminaron discretamente de sus catálogos. Entonces empezó la crisis de influencers. Había pasado años cuidando su imagen. Cenas con editores de moda. Sesiones de fotos en la Toscana. Entrevistas donde sonreía como si la traición nunca hubiera existido en su interior. Pero en cuanto salió mi anuncio, todo cambió. La gente empezó a investigar. Reaparecieron capturas de pantalla. Una publicación de hace un año donde le agradecía a mi esposo por ser mi calma mientras yo perseguía la tormenta. Alguien comentó: ¿es este el mismo hombre al que echaste de casa cuando llegó la herencia? El comentario recibió miles de me gusta. Sus patrocinadores se dieron cuenta. 2 empresas de belleza la abandonaron en una semana. Una marca de cuidado capilar de lujo emitió una declaración vaga, redefiniendo nuestros valores, que no mencionaba su nombre. Pero todos lo sabían. Publicó un vídeo. Lloroso. Filtrado. Practicado. He cometido errores, dijo, con la voz temblorosa justo en el punto justo. Sentía dolor. Actué por miedo. Pero nunca quise hacerle daño a nadie. Podría haber funcionado. Excepto que al día siguiente, el Globe Times publicó una continuación. Un editorial titulado El costo del poder cuando el amor es solo una estrategia de marca. El artículo no la acusaba directamente de nada, pero sí planteaba preguntas difíciles. Preguntas como: ¿qué pasa cuando una mujer construye un negocio con lealtad prestada? ¿Qué pasa cuando la persona del fondo decide hablar? Incluyeron mi anuncio en el artículo. Borroso al fondo. Pero inconfundible. No escribí una refutación. No di una entrevista. No dije ni una palabra. Porque el silencio, merecido, es más fuerte que el ruido. Julieta volvió a llamar. Esta vez desde un número privado. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. Por favor. ¿Podemos hablar? Solo 5 minutos. Parecía cansada. Como alguien que ha caminado demasiado tiempo entre la niebla y finalmente se ha dado cuenta de que es humo. Lo escuché 2 veces. Luego lo borré. Porque esto es lo que nadie te cuenta sobre la sanación. No le debes nada a quien te destrozó. Esa semana, impartí un taller gratuito en línea. Reconstruirse después de una traición. Esperaba unos 40 asistentes. Tuvimos más de 600. Mujeres divorciadas. Padres abandonados. Esposas que se quedan en casa, excluidas de negocios. Genios silenciosos que fueron utilizados, descartados o borrados. Y todos dijeron lo mismo de alguna manera. Solo quiero sentirme reconocido de nuevo. Esa se convirtió en nuestra misión. No es venganza. Es restauración. El grupo Rivers Reclam creció rápidamente. Quizás demasiado rápido. Pero estaba listo. Contraté a 2 asistentes legales. Me asocié con una firma en Nueva York. Creé una red de referencias. El dinero llegó. Así lo hicieron las historias. ¿Y Julieta? Desapareció. Sus redes sociales se desactivaron. Su sitio web redirigió a una página rota. La colección Signature de Juliette Montgomery se anunció oficialmente como descontinuada en 4 importantes plataformas de belleza. Recibí una carta de sus abogados. Una oferta para revender la marca por una miseria. La rechacé. No se trataba del nombre. Se trataba del principio. Una mañana, casi un mes después, me paré frente a un espejo. El mismo hombre. Los mismos ojos. Las mismas manos firmes. Pero diferente. No enojada. Simplemente clara. Tenía claro quién era. Lo que había sobrevivido. Y en quién me estaba convirtiendo. Mi teléfono vibró. Una alerta de correo electrónico.
Otro cliente. Otra historia. Otra vida, lista para ser reconstruida. Sonreí. Porque la mujer que una vez me dijo que no ocupaba espacio me había visto forjarme un lugar en el mundo sin alzar la voz. Y al hacerlo, me había convertido en lo que ella nunca esperó. Inolvidable. No pensé que volvería a cruzar esa puerta. No después de lo que pasó. No después de la escalera, la maleta, la sangre en mi labio. Pero la vida tiene una forma de volver en redondo, sobre todo cuando has hecho el duro trabajo de quedarte quieto mientras otros se derrumban bajo el peso de su propia arrogancia. Era miércoles por la mañana cuando Dalia llamó. Su voz era despreocupada, pero percibí la sonrisa que se escondía tras sus palabras. La herencia ha sido revalorizada. Tu contrademanda fue aprobada esta mañana. Parpadeé. Espera. Ya. Ella se rió entre dientes. Has vuelto al título. Totalmente. No dije nada por un momento. Me quedé mirando la ventana de mi oficina, viendo cómo la luz del sol se extendía por el suelo de madera. Arlen, dijo. Es tuyo otra vez. Cada centímetro. Esa tarde, conduje hasta la propiedad. No tuve prisa. No buscaba la guerra ni la nostalgia. Iba a ver qué quedaba después de que intentaran borrarme. Las puertas seguían siendo tan grandiosas como las recordaba. Hierro negro, con el escudo de la familia Montgomery grabado. Me detuve lentamente, esperando a que el guardia me detuviera. No había guardia. Solo mudanzas. 2 camiones en la entrada. Cargando cajas. Pistolas de cinta chirriando. Etiquetas escritas con una letra frenética y desordenada. Julieta había decidido irse. Su abogado había llamado a Dalia la noche anterior. Le ofreció desalojar discretamente si acordábamos no reclamar daños y perjuicios. Ya tenía todo lo que necesitaba, emocional, legal y económicamente. No necesitaba aplastarla. Lo hacía ella sola. La puerta crujió al abrirla. Los mismos suelos de mármol. El mismo aire frío. Pero la casa parecía más pequeña, de alguna manera. No físicamente. Espiritualmente. Había perdido su ilusión. Atrás quedaron los ecos de risas falsas, las cenas escenificadas, las sonrisas forzadas para impresionar a quienes no les importaba. Crucé el recibidor y entré en la sala. Las paredes estaban vacías. Sin cuadros. Sin estanterías cuidadas. Sin jarrones dorados a juego, perfectamente alineados. Había una sola caja en la esquina, marcada como miscelánea. ¿Dentro? Una foto de Juliet y sus hermanos en la fiesta de lanzamiento de la finca. Vestía su traje blanco de oficina. El mismo que llevaba la noche que me dijo que me fuera. No lo recogí. Solo lo miré un momento. Luego me di la vuelta. Caminé de habitación en habitación, observándolo todo. La oficina del piso de arriba, donde manejaba las finanzas de su negocio, antes de enterarme de que había reemplazado mi nombre en todo. La habitación de invitados donde sus hermanos dormían la resaca tras largas noches fingiendo ser los dueños. El dormitorio principal donde me entregó los papeles del divorcio con la presunción de quien creía haber ganado. Ahora estaba vacío, salvo por el fantasma de una vida que nunca había sido realmente mía. En la cocina, encontré unos vasos perdidos y una nota arrugada en la encimera. Solo decía, pensé que esta casa me protegería. Resulta que tú eras el único que lo hizo. No tenía firma. Pero reconocía la letra. Doblé la nota. No por sentimentalismo. Sino porque era la primera vez en meses que decía algo cierto. Unos minutos después, salí al patio donde antes estaba la casa de huéspedes. Ahora era un desastre. La renovación se había detenido a mitad del proyecto. Vigas de madera expuestas. Las tejas se desparramaron. Los cimientos se agrietaron donde intentaron construir un jacuzzi. Los sueños que habían construido sobre terreno robado se derrumbaron en el suelo. Me quedé allí, con las manos en los bolsillos, escuchando. Silencio. No del tipo vacío. Del tipo tranquilo. No lo convertí en una suite de lujo. Ni en una sala de juegos.
O una casa de huéspedes. La convertí en un centro de justicia. 6 meses después, la casa se convirtió en la sede de la Fundación Rivers para la Reinvención, una iniciativa sin fines de lucro que creé para ayudar a personas a recuperar sus vidas tras el abuso emocional y financiero. Divorcio. Traición. Desheredación. Manipulación psicológica. Los traumas silenciosos que dejan ecos fuertes. El primer piso se convirtió en un centro de admisión para derivaciones legales y apoyo transicional. La planta superior albergaba un programa de residencia temporal para clientes que abandonaban hogares tóxicos. Lo llamábamos el ala de recuperación. ¿El nombre Montgomery? Borrado de la escritura. Todo. Ni rastro. Una de las primeras personas a las que ayudamos fue una mujer llamada Lyra. 30 y tantos. Voz tranquila. Ojos grandes, llenos de una vergüenza que no merecía. Su ex le había vaciado las cuentas, había reclamado su invento como suyo y la había dejado solo con deudas y facturas de terapia. Lloró cuando la ayudamos a conseguir una patente a su nombre. Dijo que era la primera vez que se sentía auténtica en 2 años. Otro hombre, Jacob, era un bombero jubilado cuyo hijo le había robado la pensión y falsificado su firma en una hipoteca inversa. Llegó a nuestro centro derrotado. Salió 2 semanas después con un asesor financiero, un abogado y un Nuevo Testamento. No solo reconstruí una casa. Construí un faro. No para señalar mi triunfo, sino para guiar a otros en la tormenta. Porque lo que intentaron usar para enterrarme, lo convertí en ladrillos. No es venganza. Legado. Julieta nunca regresó a la propiedad. Sospecho que no tuvo el valor para hacerlo. Su nombre apareció 1 o 2 veces en breves fragmentos. Una entrevista en un podcast donde habló de las lecciones aprendidas y los errores que la hicieron más fuerte. No la escuché completa. No lo necesitaba. Había perdido lo único que valoraba más que el dinero, el control. Nunca me jacté. Nunca aparecí sin invitación. Nunca llamé para decir, te lo dije. No necesitaba decirlo. La casa lo decía por mí. Cada persona que cruzaba esas puertas. Cada sobreviviente que encontró seguridad entre esos muros. Cada vida reconstruida. Cada verdad restaurada. Todo susurraba lo mismo. Nunca debiste haberlo sacado a rastras. Porque ahora, él es dueño de todo lo que intentaste arrebatarle. Fue casi poético. De verdad. 1 año después de que me dijo que empacara mis cosas y me fuera para la cena. Estaba en un escenario bajo luces tenues, con un micrófono en la mano, y un auditorio lleno de gente observaba mientras compartía mi historia. No con amargura, sino con claridad. No era un tribunal. No era un podcast. Era la cumbre global de tecnología y ética. Una reunión de líderes de opinión, emprendedores e innovadores de todo el mundo. Un lugar al que no me habían invitado en casi 6 años. Cuando me retiré de la industria tecnológica tras vender Zephyrtech, pensé que ya no tenía más escenarios. Pero resultó que la vida no había terminado conmigo. La anfitriona, una mujer ingeniosa llamada Irene Cho, me presentó con sencillez. Denle la bienvenida a Arlen Rivers. El hombre que lo recuperó todo. Hubo aplausos corteses, respetuosos y curiosos. La mayoría había leído sobre mí en algún artículo. El hombre que lanzó una startup, desapareció y reapareció no con una nueva aplicación, sino con una organización sin fines de lucro que sacudió el mundo del divorcio hasta sus cimientos. Me acerqué lentamente, sin nervios ni pretensiones. Solo presencia. Marisol se sentó en la primera fila, mi esposa. Sí, mi esposa. Y a su lado, nuestra hija, de 5 meses, dormía profundamente contra su pecho. Nunca imaginé que esta volvería a ser mi vida. Después de Julieta, después de la traición, el arrebato, el silencio, no pensé que volvería a amar. Pero la vida, cuando limpias los escombros, tiene una extraña forma de florecer. Marisol me había visto en mi peor momento. No cuando me tiraron como un mueble, sino después. La reconstrucción. Me conoció no como el hombre que había sido destrozado, sino como el que decidió levantarse de todos modos. No éramos ostentosos.
No llevábamos relojes de lujo iguales ni nos tomábamos selfies al atardecer en Grecia. Estábamos firmes. Tranquilos. Reales. Y eso fue suficiente. Ajusté el micrófono, miré las caras esperando alguna explicación digna de Ted y sonreí. Todos quieren saber cómo construí Zephyrtech. Empecé. Pero prefiero contarles cómo me reconstruí. Porque eso me llevó más tiempo, me costó más y me cambió más que cualquier tecnología. Se oyó un murmullo de asentimiento. Seguí adelante. El año pasado, justo hoy, estaba en la entrada de una casa con sangre en el labio y todo lo que creía amar encerrado tras una puerta cerrada. Me sacaron de casa a rastras, literalmente. Me dijeron que ya no me necesitaban. Que no poseía nada. Que era desechable. Hice una pausa y lo dejé colgado. Algunas personas se removieron en sus asientos. Algunos asintieron. Yo no grité. No me defendí esa noche. No maldije, ni grité, ni tiré nada. Solo los miré y les dije, se arrepentirán de esto. Y me fui. Pude ver a Irene entre bastidores, con los brazos cruzados. Estaba absorto. No estaba mirando el cronómetro. Ella estaba escuchando. No estaba fanfarroneando, dije. Había pasado años encogiéndome para que alguien más pudiera brillar. Haciendo creer a la gente que solo era el chico tranquilo y discreto. Un esposo servicial. Un compañero. Di un paso adelante, haciendo un gesto con la mano. Pero ahí está la cuestión, que alguien olvide tu valor no significa que desaparezca. Simplemente espera. En silencio. Hasta que estés listo para reclamarlo. Un lento aplauso empezó en la espalda. No paré. En un año, retiré todo lo que intentaron borrar. La tierra. La marca. La dignidad. Y no lo hice con ánimo de venganza. Lo hice con visión. Precisión. ¿Tranquilo? Me giré y miré la pantalla que tenía detrás, donde el logo del grupo recuperado del río brillaba con orgullo. Ahora dirijo una fundación que ayuda a otros a hacer lo mismo. No gritando más fuerte. No lanzando puñetazos. Sino reconstruyendo. Más inteligente. Más limpio. De las cenizas de lo perdido. Pude ver algunos ojos llorosos. Gente asintiendo. Un hombre en la segunda fila murmurando gracias. Entonces surgió la pregunta de siempre. Alguien levantó la mano. Un periodista al que reconocí. ¿Qué consejo le darías a alguien que acaba de ser traicionado por la persona que más ama? Lo miré un instante. Sin prisa. Sin pausa dramática. Solo la verdad. No grites. Dije. No persigas. No te rebajes a su nivel. Simplemente construye. En silencio. Y deja que tu éxito ahogue cada mentira que hayan dicho sobre ti. La sala quedó en silencio. Entonces llegaron los aplausos. No fueron estruendosos. No fueron performativos. Pero real. Largo y profundo. Después, la gente hizo fila para estrecharme la mano. No fans. Supervivientes. Viudas. Padres solteros. Emprendedores que lo habían perdido todo. Una mujer que susurraba. Me salvaste de volver. Les hice un gesto a cada uno. No me atribuí ningún mérito. Solo escuchaba. Más tarde, al bajar del escenario, Marisol me rodeó la cintura con un brazo. Nuestra hija se movió en su portabebés, bostezó y se aferró a mi camisa con una manita. Lo lograste, susurró Marisol. No, dije. Me convertí en ella. De camino a casa, las luces de la ciudad se difuminaban ante nuestras ventanas. Pensé en la Julieta que una vez sonrió con sorna mientras decía, no te llevarás nada de aquí. Y ahora, un año después, estaba sentado en un coche mío, junto a una mujer que me vio. De verdad que me vio. Y en el asiento trasero iba una niña con mi sonrisa. Revisé el reloj en mi muñeca. El que Julieta había intentado reclamar en el juzgado. Perdió. Como todo lo demás.
Pero lo importante no era la pérdida. Era la comprensión. Creyó que todo había terminado cuando me echó. Creyó que arrastrarme por las escaleras, congelar mis cuentas y reescribir la historia significaba que había ganado. Pero olvidó algo importante. No se puede destruir a quien sabe reconstruir. No se puede enterrar a un hombre que recuerda dónde echó raíces. Así que, al entrar en la entrada, sonreí. No por venganza. Por paz. Porque el hombre al que sacaron del pelo, no sobrevivió. Se convirtió en el modelo. Y ahora, es dueño del mundo que solían gobernar.